Bienvenidos a Pasaje, un proyecto de una sola verdad. Mi nombre es Juan Luis Roca y juntos recorreremos la Biblia estudiando cada texto en su contexto, analizando su significado y descubriendo cómo su mensaje sigue transformando nuestras vidas hoy. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Espero que estén teniendo una buena semana, que el mensaje anterior haya sido de bendición y que nuestro Señor les esté dando mucha gracia y paz y amor para con todos los demás. Hoy pues vamos a empezar con el capítulo 2 de Marcos. Vamos a hacer el versículo 1 al 12. Este relato es uno de los más importantes del Evangelio de Marcos porque marca un cambio importante. Hasta ahora la oposición contra Jesús había aparecido de manera indirecta. Los demonios lo reconocían, la multitud se sorprendía, pero aquí comienza el conflicto abierto con los líderes religiosos. Desde este punto, Marcos mostrará una creciente confrontación que culminará en la cruz. No es simplemente una historia de un milagro, es una historia sobre la identidad de Jesús. El milagro sirve para responder una pregunta mucho mayor. ¿Quién tiene autoridad para perdonar los pecados? Así que vamos a ir al versículo 1. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Sabemos que Marcos ya había presentado Capernaum en el capítulo anterior. Era prácticamente el centro del ministerio de Jesús en Galilea. No era la ciudad donde nació, no era Jerusalén. Sin embargo, desde allí desarrolló gran parte de su ministerio. Era una ciudad importante porque estaba cerca de una ruta comercial internacional, la Vía Maris, por donde circulaban comerciantes, soldados, viajeros, recaudadores de impuestos. Desde allí la noticia podía difundirse rápidamente. Muchos comentaristas consideran que la casa probablemente era la de Simón Pedro, aunque Marcos nunca lo afirma explícitamente. Conviene presentar esto como una posibilidad y no como un hecho. Ahora en el versículo 2, Marcos dice que «y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra». No debemos imaginar una iglesia moderna. Las casas palestinas del siglo I eran relativamente pequeñas. Muchas tenían un patio, una habitación principal, techo plano y escaleras exteriores. Algunas podían albergar únicamente entre 30 y 50 personas, dependiendo de su tamaño. La expresión de Marcos transmite una multitud tan grande que ya nadie podía entrar. Mientras tanto, Jesús les anunciaba o les explicaba la palabra. Es interesante observar que Marcos no dice que estuviera sanando. Su actividad principal seguía siendo enseñar. Los milagros confirmaban su autoridad, pero el centro de su ministerio continuaba siendo la proclamación del reino. Esto encaja perfectamente con Marcos 1:38, en donde Jesús dice, «Para eso he venido». Continuemos leyendo. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Solo Marcos menciona que eran 4. Ese detalle aporta viveza al relato. No sabemos quiénes eran, no sabemos si eran familiares y tampoco sabemos cuánto tiempo llevaban intentando ayudar al paralítico. Marcos simplemente dirige nuestra atención a su perseverancia. En el mundo judío era normal que una persona enferma dependiera completamente de familiares o amigos. Un paralítico difícilmente podía desplazarse solo. Ahora vamos al versículo 4. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Esta escena suele imaginarse un poco de manera exagerada. Los techos normalmente estaban construidos con vigas de madera, ramas, cañas y barro endurecido. No eran losas de concreto. Podían abrirse relativamente fácil. Después era posible volver a cubrirlos. Eso explica por qué los 4 hombres pudieron hacer una abertura suficiente para bajar la camilla. No significa que destruyeran completamente la casa. Probablemente causaron un daño considerable, pero reparable.
Algunos estudiosos sugieren incluso que el dueño de la casa pudo haber aceptado el daño con tal de permitir el encuentro con Jesús, aunque el texto no comenta nada sobre ello. Uno de los detalles más sorprendentes del relato es que Marcos dice: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. No dice únicamente la fe del paralítico, dice la fe de ellos. Aquí conviene ser cuidadosos. Este versículo no enseña que alguien pueda ser salvo por la fe de otra persona. El perdón sigue siendo personal. Lo que Marcos muestra es que la fe de los amigos fue el medio mediante el cual llevaron al paralítico hasta Jesús. La fe bíblica nunca es presentada simplemente como un sentimiento interno. Se manifiesta mediante acciones. No porque las acciones produzcan la fe, sino porque la fe verdadera actúa. Como diría Santiago, la fe sin obras está muerta. Ahora podríamos hacernos la pregunta de por qué Jesús no comenzó sanándolo. Esta es probablemente la parte más inesperada del relato. Todos esperaban una sanidad, pero Jesús habla primero del pecado. ¿Por qué? Probablemente porque conocía la necesidad más profunda de aquel hombre. No sabemos si su enfermedad era consecuencia directa de algún pecado personal. El texto nunca lo afirma. Sería incorrecto sacar esa conclusión. Lo que Jesús deja claro es otra cosa. La necesidad más urgente del ser humano no es física, es espiritual. Aquí Marcos invierte completamente las prioridades humanas. La multitud veía a un paralítico. Jesús veía a un pecador necesitado de reconciliación con Dios. Volvamos a leer la segunda parte del versículo. Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. La expresión que muchas versiones traducen como hijo o hijo mío es especialmente tierna. No describe una relación familiar. Era una manera afectuosa de dirigirse a alguien. Podría equivaler a decir hijo, querido, amigo. Antes de restaurar su cuerpo, Jesús restaura su relación con Dios. Ahora de nuevo leamos. Le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí aparece uno de los momentos cristológicos más importantes del Evangelio. Jesús no dice: Dios te ha perdonado tus pecados. Él dice: tus pecados son perdonados. Para un judío del siglo I, esto levanta inmediatamente una pregunta. ¿Quién puede hablar así? Los profetas anunciaban el perdón de Dios. Los sacerdotes declaraban el perdón después del sacrificio. Pero ninguno hablaba con autoridad propia. Jesús sí. Aquí Marcos comienza a revelar algo que desarrollará progresivamente. Jesús posee prerrogativas o privilegios que pertenecen únicamente a Dios. Ahora leemos en los versículos 6 y 7. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas no eran sacerdotes, eran especialistas en interpretar y enseñar la ley. Muchos pertenecían al grupo de los fariseos, aunque no todos. Su razonamiento, desde un punto de vista estrictamente teológico, parte de una premisa correcta. Solo Dios puede perdonar pecados en sentido absoluto. Por ejemplo, en Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Aquí Dios está hablando a Israel en el contexto del exilio babilónico. El pueblo ha sido infiel durante generaciones. Ha caído en idolatría, ha quebrantado el pacto y merece el juicio de Dios. Dios habla a Israel y afirma que Él mismo quiere borrar los pecados, mostrando que el perdón definitivo pertenece únicamente a Dios. También podemos leer en el Salmo 103:3: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. El Salmo 103 es un himno de alabanza de David en el que exhorta a su alma a recordar y agradecer todos los beneficios que Dios ha concedido. A lo largo del Salmo, David celebra el carácter misericordioso y compasivo del Señor, quien perdona los pecados, sana, rescata, sostiene y muestra un amor fiel hacia su pueblo. En ese contexto,
El versículo 3 destaca que es Dios mismo quien perdona todas las iniquidades y sana todas las enfermedades, presentando el perdón como una de las mayores manifestaciones de su gracia. Ahora, entendiendo un poco esto, podemos saber que donde los fariseos se equivocaban no es en esa afirmación. Su error consiste en no considerar quién es Jesús. Es decir, llegan a una conclusión correcta desde una premisa incompleta. Si Jesús fuera tan solo un hombre, su acusación de blasfemia tendría fundamento. El relato, sin embargo, está construido precisamente para mostrar que Jesús es más que un hombre. Ahora vamos al versículo 8. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Marcos dice que Jesús conoció inmediatamente lo que estaban razonando. Esto añade otra dimensión a su identidad. En el Antiguo Testamento, conocer el corazón humano es una capacidad atribuida a Dios. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8:39 podemos leer: escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Este versículo forma parte de la oración de dedicación del templo hecha por Salomón. Al pedir que Dios escuche y perdone a su pueblo, Salomón fundamenta esa petición en una verdad única. Solo Dios conoce perfectamente el corazón de cada persona, por lo que solo Él puede juzgar con justicia y responder conforme a las verdaderas intenciones de cada uno. También en Jeremías 17:10 podemos leer: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jeremías denuncia la corrupción y el engaño del corazón humano, y en contraste afirma que solo el Señor puede escudriñar el corazón y probar los pensamientos. Por eso, únicamente Él está capacitado para juzgar a cada persona con perfecta justicia conforme a sus obras. Marcos no hace aquí un tratado sobre la omnisciencia de Jesús, pero sí presenta una característica que refuerza la pregunta central del pasaje. ¿Quién es este que conoce los pensamientos y perdona pecados? Sigamos leyendo. Vamos ahora al versículo 9 al 11. Aquí Jesús les responde: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús plantea una pregunta retórica. Desde el punto de vista de las palabras, resulta más fácil decir tus pecados son perdonados, porque nadie puede verificar de inmediato si ocurrió. En cambio, decir a un paralítico levántate, toma tu camilla y anda, expone al que habla a una comprobación pública e inmediata. Precisamente por eso Jesús realiza el milagro visible, no porque la sanidad sea más importante que el perdón, sino para autenticar la autoridad invisible con la que acaba de perdonar. El milagro funciona como una señal que confirma su afirmación. Ahora volvamos al versículo 10, donde dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, un título que aparecerá repetidamente en Marcos. No significa simplemente ser humano. En el trasfondo de Daniel 7, del 13 al 14, el Hijo del Hombre es una figura celestial que recibe de Dios dominio, gloria y un reino eterno. Podemos leer: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Al usar este título, Jesús une dos ideas que muchos de sus contemporáneos no esperaban ver juntas: su verdadera humanidad y una autoridad que procede de Dios mismo. En Marcos, este título terminará asociándolo no solo con su autoridad,
sino también con su sufrimiento, muerte y gloria. Y ahora, leyendo nuevamente, en el versículo 11 dice, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La camilla es un detalle narrativo importante. El hombre llegó cargado por otros. Sale cargando aquello que antes lo cargaba a él. Es una demostración pública de que la sanidad es completa. No necesita ayuda, no necesita permanecer allí, puede caminar por sí mismo. Y ahora, llegando al versículo 12, podemos leer, y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Jamás hemos visto cosa semejante. La multitud glorifica a Dios por lo que acaba de ocurrir. Esta reacción es típica de Marcos. Las personas quedan asombradas, pero el evangelista deja abierta una pregunta para el lector. El asombro por sí solo no equivale a la fe. A lo largo del evangelio veremos multitudes maravilladas que no necesariamente llegan a comprender quién es Jesús. El propósito de Marcos no es solo que el lector admire el milagro, sino que responda a la pregunta que atraviesa todo el relato. Si solo Dios puede perdonar pecados, ¿qué revela este episodio acerca de la identidad de Jesús? Este relato abre una serie de 5 controversias en las que la oposición a Jesús aumenta progresivamente, hasta desembocar en el plan para destruirlo. No es un milagro aislado, sino el comienzo de un conflicto teológico. Esto va a ser desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 6. Otra cosa que también podemos ver es que a diferencia de otros evangelistas, Marcos narra con rapidez y viveza, pero aquí desacelera el ritmo para centrar la atención en el diálogo sobre el perdón. El milagro ocupa menos espacio que la discusión sobre la autoridad de Jesús. Y por último, el relato presenta de forma acumulativa varias señales sobre la identidad de Jesús. Anuncia la palabra, percibe la fe, conoce los pensamientos del corazón, perdona pecados y confirma su autoridad con un milagro. Ningún detalle por sí solo pretende demostrar toda su divinidad, pero juntos construyen el retrato que Marcos quiere que el lector vea. Gracias por acompañarnos en este estudio de pasaje a pasaje. Si este contenido ha sido de ayuda para ti, compártelo con otros y recuerda, la meta no es solamente conocer más acerca de la Biblia, sino conocer mejor al Dios que se ha revelado en ella. Nos vemos en nuestro próximo estudio.